Egunon, mis queridos patitos, vamos a hablar de la vaquilla. Un poquito, a pesar de la grandeza de esta película, Luis García Berlanga, un gran retratador de la sociedad española, sobre todo con el guionista Rafael Azcona, que quiero recordar que en muchas ocasiones trató de ser un elemento invisible hasta el punto de que alguien dijo que no existía. Creo que es el guionista en cuestión. Al final de su vida creo que fue desvelado que sí era una persona real. Mm, Aunque igual que me estoy columpiando y estoy mintiendo a otra persona por Rafael Azcona, por lo cual me disculpo. Esta película de 2 horas de duración es una expresión conceptual respecto a la situación de lo que fue el corazón de la guerra civil española. Tenemos una realidad en donde están los dos frentes, el ámbito del llamado alzamiento nacional, la sublevación, el fascismo y la república, con sus diferentes actores. Creo que es el frente de Teruel. Teruel existe. Esta película debería de ser señuelo para recordar que a veces existe, aunque también podría ser un frente andaluz que fue más estable durante mucho tiempo. La zona de Málaga, si no puedo. Creo que no creo equivocarme con decir este lugar en el que de un determinado momento digamos que el frente pues está estabilizado hasta prácticamente el final de la guerra. Y en la película pues se ven situaciones como ese intercambio de nosotros tenemos un componente para el cigarrillo, pero a vosotros os ha enviado el otro, con lo cual vamos a punto de nadie y así fumamos los dos, los de un lado de la trinchera y los del otro, lo cual ciertamente nos llevaría a 1914, Yo quiero él, una película que está comentada en este canal, esas treguas que también se sucedieron en el frente oriental, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, aunque con mayores dificultades, pero también hubo de eso. Estas situaciones en las que a veces se confraterniza con el enemigo. Pero ciertamente el hambre hace su mella y tiene su importancia en la película porque evidentemente son historias ideológicamente acendradas, las de el ámbito del lanzamiento nacional y el ámbito del republicanismo, del ámbito oficialista del gobierno, de la Segunda República, tanto en cuanto un régimen legítimo que es contestado precisamente con un golpe de Estado que derivará precisamente en la guerra civil con su fracaso. Esta película trata de establecer esa descripción a través de eh, el hecho de que nos pone en las afueras del pueblo, porque el pueblo ha mantenido su carácter dentro de la esfera del eh, ámbito sublevado, y tenemos en las afueras los republicanos que quieren volver a tomar el pueblo, pero se ve claramente la situación de dificultad respecto a gente que se conoce, la familiaridad que hay entre la gente que está fuera del pueblo, que son republicanos, y la gente que vive en el pueblo y que son los que han caído del lado de la sublevación. En uno de los casos, en el propio pueblo, en una de las casas que van a refugiarse, se ve uno de esos topos, como la película en la que protagoniza Antonio de la Torre, o sea, de la situación de una persona que tiene que meterse debajo de la tierra, esa conceptualización de topo. Y por ejemplo, el más conocido, que fue uno de precisamente de la zona de Mijas, el antiguo socialista, alcalde socialista en la Segunda República, precisamente es el que se inspira en la película de Antonio de la Torre. Pues aquí tenemos una persona que está viviendo detrás de una pared y que esa situación ayuda a que se escondan durante breve tiempo con él, con lo cual ciertamente de pasada se van introduciendo elementos que como se ve, darían y dieron para una película completa como precisamente el elemento de los topos. Estos que tuvieron que vivir dentro de un entorno
que tal vez si hubieran conocido les hubiera matado. No es una película cruda, La Vaquilla. No es... Pongamos, por ejemplo, la comparación entre el grandilocuente mundo del Batman de Joel Schumacher y el intenso y realista mundo del Batman de Christopher Nolan. Digamos que no es tan grandilocuente como el primero, pero no es realista como el segundo, porque habría tenido más carga de dolor, de sangre, y esta es una película comedia, es una comedia que trata de exaltar esos elementos, pero desde el punto de vista del sarcasmo, algo sardónico para echar sal en las heridas, pero con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa como la del Joker del señor Nicholson. Tenemos precisamente hay una película, como digo, en donde la tensión ad intra y entre los contendientes va salpimentando estas circunstancias que se ven en la pantalla respecto a los personajes protagonistas que tratan de ser perfilados en su actuar y en su pensamiento para que el espectador se vea reflejado en alguno de ellos, vea reflejado algún pariente o amigo en alguno de ellos, acabe viendo la situación perfilada en cada uno de los dos bandos respecto a ciertas iconoclastias llegadas al absurdo, y ese elemento de qué está pasando aquí, por qué estáis haciendo esto, qué demonios ha pasado aquí para que lleguéis a este punto. Por tanto, ciertamente es una película que, bueno, en 1985, durante estos años 80 y después, se han hecho un montón de películas sobre la guerra civil, a pesar de que a veces se ha trillado sobre el mismo campo, se ha partido sobre la misma piedra. Eh, Hay veces que uno piensa que no hay innovación en la guerra civil en España contada por españoles, aunque luego te encuentras una película de zombies, que también está comentada en este canal, curiosamente, recomendada por amigo Jesús de la Cruz, lo cual ciertamente es una situación en la que a veces es complicado contar el pasado, pero Luis García Berlanga lo hace espectacularmente bien en esta película, tratando de hacer esta idea en donde eh, sinopsis es evidentemente la siguiente. Guerra Civil Española, que como todo el mundo debería saber, es algo que sucedió entre el año 1936, el lanzamiento el 18 de julio, y luego la guerra civil, hasta el famoso parte de guerra de finalización de Franco del 1 de abril del año 1939. En el frente, un grupo de soldados se limita a escribir cartas o a dormir. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la zona nacional anuncia que con motivo de la Virgen de Agosto se va a celebrar en un pueblo cercano una corrida de toros, evidentemente, de toros. 5 combatientes de la zona republicana deciden robar la vaquilla para arruinarle la fiesta al enemigo y conseguir la comida que necesitan. Aquí tenemos una circunstancia bien interesante que fue reflejo de algo que sucedió en la vida real, que evidentemente es el hecho de que mientras se enfrente, a veces hay dificultades, evidentemente no se puede hacer la misma vida que en el periodo previo, pues evidentemente hay elementos que quieren hacer que la población se sienta como que no está pasando nada y que en el lado suyo del frente no existe problemática. Hasta el punto de, por ejemplo, hay un título de Liga del Levante, o era el título de Liga del Barcelona y el título de Copa del Levante. Ahora mismo no me acuerdo, pero hay títulos de fútbol de competición que se hizo en la zona republicana, siguiendo el hilo de la legitimidad y todo aquello. Y evidentemente eso significa que se quería seguir haciendo fútbol para que la gente evadiera el hecho bélico y tuviera una forma más sosegada o menos adrenalínica del conflicto entre hermanos que se estaba produciendo.
Ahí es donde se incardina el hecho de las fiestas populares, las fiestas de verano, esta idea de en agosto, fuera del 37 o del 38, dentro de la propia guerra, con un frente más o menos estabilizado, que como digo, podría ser el de Málaga, por ejemplo, y que evidentemente pues había esas procesiones vírgenes, ferias, incluyendo el ámbito del rejoneo, los toros y todo esto. Mm, con lo cual ciertamente se quiere establecer esa idea de las cosas por este lado están tranquilas, sois vosotros los que estáis aquí montando la vaguila, si nosotros estamos perfectamente. Claro, eso pica en el sentido de cabrear a la gente que en teoría pues está luchando por el régimen legítimo, que es el republicano, y esta gente que ha montado el golpe de Estado, se ha ido a la guerra y está montando vaquillas, toros y todo esto para el pueblo, como si no pasara nada aquí, pero si ellos son los culpables de todo esto. Y además nosotros aquí estamos pasando hambre, estamos sufriendo, aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a ir a donde ellos, vamos a robarles la vaquilla, vamos a intentar traérnosla y vamos además, pues como no nos sirven, porque está el bloqueo, recordemos el famoso comité de no intervención, que resulta interesante cuando ahora la gente dice: no enviemos armas a Ucrania. Oh, qué bien. Paremos la guerra. No hay más armas. Paz y la paz. Bueno, pues resulta interesante porque eso es lo que dijeron Francia y el Reino Unido. No queremos incidir en la guerra, no queremos meternos y vamos a montar un comité de no intervención en donde... Oh, que es curioso. Los franceses y los británicos iban a patrullar sobre todo el ámbito del Cantábrico y los del Mediterráneo lo iban a patrullar los italianos y los alemanes. Claro, resulta curioso porque esa es la zona donde controlaron fundamentalmente el periodo republicano hasta la batalla del Ebro y la toma de Cataluña en el año 38-39, al final prácticamente de la guerra. Y tenemos esa situación en donde evidentemente los alemanes y los italianos pasaron armas y soldados y aviación al, a la zona de Franco, a la zona sublevada. Con lo cual ciertamente resulta descacharrante la diferencia que se ve en la película respecto a los suministros soviéticos a la zona republicana, con la presencia precisamente de gente soviética en el frente, en lo que vemos en la película, lo cual ciertamente está bien integrado. Lo mismo que en la zona llamada nacional, en el pueblo, vemos también a agentes del eje. Lo cual ciertamente es interesante e instructivo cómo se van engarzando las piezas, como quien no quiere la cosa, para hacer el puzzle encapsulado en esta situación de la película La Vaquilla. Hay un montón de actores bien interesantes, como el propio Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, José Sacristán, Agustín González, Juanjo Puig Corbé, y bastantes más que seguramente la gente los conocerá por otros papeles. Por ejemplo, Agustín González es un personaje que aparece en la película de José Luis García El Abuelo, entre otras muchas cosas. Evidentemente Alfredo Landa aparece en El Crack que comentamos ayer, con lo cual ciertamente hay elenco de sobra para tratar de establecer los personajes en los dos ámbitos de la trinchera, los de dentro del pueblo y los de fuera que quieren retomar el pueblo a pesar de que la situación no está... Esta situación de tomar o no tomar pues recuerda no ya al Chite sino a la propia Teruel, que fue tomada un par de veces en batallas crueles, en invierno, en plena Navidad, lo cual ciertamente hacía aparecer los sabañones, en el ámbito de la congelación, lo cual ciertamente, a diferencia de esta película, que como digo trata de ir a la comedia, si quisiera haber hecho, se puede hacer la vaquilla, se puede hacer con un método mucho más realista, duro, cruel, pero eso habría sido peor aceptado seguramente, peor interiorizado por el público objetivo que debería haber visto la plaquilla y para la posteridad, y por eso en ese estilo muy García Berlanguesco, bueno, pues
pues evidentemente trata de establecer un perfil como el que podemos ver en otras películas del propio Berlanga, como Patrimonio Nacional, La Escopeta Nacional o, bueno, pues El Verdugo, Plácido, con lo cual ciertamente tenemos, o Los Juegos Milagro. Son películas que García Berlanga trata de establecer esa realidad que luego trasladará Todos a la cárcel, aquella película de 1993, con lo cual ciertamente tenemos un director que trata de establecer la relación con el público de esta manera y con este enfoque. Con lo cual hace que sea bien interesante, ¿no? Porque en principio el otro enfoque sería demasiado realista tal vez y reabriría heridas de otra manera. Y con esta sal creo que lo que quiere es que nos podamos enfrentar, especialmente para los españoles, con un espejo en donde un poco a semejanza como aquello del circo se vea un poco la realidad un poco deformada pero con base en una situación real para que se vea el español medio reflejado y que vea su fealdad, la fealdad de la guerra, la fealdad del conflicto y sobre todo esa secuencia final en donde pasa lo que pasa respecto a la propia vaquilla. Eh, que según Don Jesús Usero es bastante significativo y culmina de manera brillante y magistral esta obra como es La Vaquilla de 1985 con un gran guión un poco salvando las distancias como I.A.L. Diamond y Billy Wilder con las grandes películas, por ejemplo, podemos citar con faldas y a lo locos, o Like It Hot, aquella con Jack Lemmon y Tony Curtis. Con lo cual, ciertamente tenemos portento en la escritura de guión, tenemos la dirección con tesón, tenemos unos actores que hacen un buen papel y una buena trama bien interpretada y bien trasladada a la pantalla y que agrada el ver la película a pesar de que esté contando un asunto duro, bien duro, como es el asunto de la propia guerra civil y hacer un elemento de síntesis con respecto al conflicto en esta forma de encaje con el MacGuffin de turno, como diría Alfred Hitchcock, como es la vaquilla, para vehiculizar el tránsito respecto a la propia guerra civil y uno de estos elementos que a poder ser deberían de ser evitados en el futuro. En fin, queridos patitos, y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.